Buenos días, mi nombre es Fernando Jiménez, yo soy psiquiatra egresado del Hospital Centro de Salud Mental del Este del Peñón, actualmente coordinador de la pasantía de enlace del Hospital Universitario de Caracas. Hoy quisiera hablarles acerca de si están los diagnósticos psiquiátricos sobrevalorados hoy en día en psiquiatría de enlace. No va a ser una charla larga, no es una larga exposición acerca de esto. De hecho, vamos a pasar por una serie de diapositivas en donde conocemos muchísimos de los conceptos. En cuanto a las generalidades, la psiquiatría de interconsulta y enlace es una especialidad de la psiquiatría que incorpora el servicio clínico, la docencia y la investigación en el límite entre la medicina y la psiquiatría. La psiquiatría de interconsulta es el ejercicio de la psiquiatría en el hospital general que se limita al contacto requerido por los médicos no psiquiatras para el diagnóstico y otro tratamiento de un determinado paciente a su cuidado. La psiquiatría de enlace corresponde a una mayor colaboración entre los profesionales, ya sea en equipos multidisciplinarios para el tratamiento de determinadas patologías o en grupos de trabajo o docencia para afrontar el estrés de los profesionales o mejorar el manejo de los pacientes, gracias a la comprensión de los factores psicosociales que se relacionan con la enfermedad somática. Hay dos modelos tres modelos importantes, perdón. Uno de los grandes temas de controversia en la psiquiatría es el modelo explicativo etiológico y consecuentemente terapéutico. Actualmente coexisten tres modelos, el biológico, el psicológico y el sociológico, que se imbrincan uno con el otro. En este sentido, uno de los papeles más importantes de la psiquiatría de enlace es la consideración del hombre enfermo en su totalidad, más que el mero tratamiento de la enfermedad aislada. Debido a esta singularidad, es explicable por qué la psiquiatría de enlace es una auténtica disciplina, con métodos diagnósticos y terapéuticos diferentes de los utilizados en el campo de la psiquiatría general, cosa que no sucede con otras ramas de la medicina cuando se aplican en el modelo de interconsulta. La diversidad de problemas a los que se enfrenta en el quehacer clínico diario la psiquiatría de enlace hace que no se pueda utilizar únicamente un modelo teórico excluyendo los otros. En muchos casos se precisa un enfoque biológico, ecológico, sociológico, psicodinámico, familiar y cognitivo. Paso a explicarlo. Cuando hablamos de un modelo biológico, el tratamiento farmacológico; cuando hablamos de un modelo ecológico, la modificación de las variables ambientales; el sociológico, coordinación para la mejoría de los recursos sociales; psicodinámico, comprensión del funcionamiento habitual del paciente que repercute en la situación actual; familiar, reestructuración de las relaciones patológicas; cognitivo, reaprendizaje de conductas o pensamientos positivos para la evolución armónica y la recuperación. ¿Ok? En conclusión, además de la formación del psiquiatra de enlace y su planteamiento teórico del enfermar psíquico, el modelo diagnóstico terapéutico depende del tipo de paciente al que está dirigido y de las posibilidades prácticas de los distintos servicios. En este sentido, la aplicación de la psiquiatría de enlace comprende desde los trastornos psiquiátricos derivados de otras enfermedades orgánicas o del uso o abuso de sustancias, trastornos psiquiátricos coexistentes en los enfermos somáticos, como es el caso del delirium, los trastornos de adaptación, que ya más adelante veremos un asunto importante con esto de los trastornos de adaptación; los programas de enlace en los que se trabaja conjuntamente con un equipo médico quirúrgico, bien sea en los equipos multidisciplinarios de trasplante o en el tratamiento de obesidad o las unidades del dolor; el tratamiento e identificación de trastornos psiquiátricos que producen alteraciones orgánicas, como es el caso de los trastornos alimentarios, síndrome de Munchausen, o las imitan, trastornos conversivos y facticios. Aquí yo agregaría inclusive el caso del eje 2 en el antiguo manual de diagnóstico de DSM-4, que ahora en el DSM-5 no se encuentra incluido, pero que para nosotros es fundamental tener en cuenta, porque para el resto de la medicina la conducta no pareciera de entrada o a primera vista ser importante, y vaya que sí lo es.
Mejorar el manejo del estrés del personal sanitario en unidades de crisis, unidades de urgencia de alta mortalidad o que cuestionan profundamente el valor de la vida humana. Hoy en día, con la aparición del COVID y con ya casi 2 años con esta casi 2 años de experiencia que tenemos con esto, pues podemos decir que el impacto, como todos sabemos, ha sido importantísimo, no solamente en la población, que es ya bien sabida, sino el impacto en el personal de salud. Demandas: colaboración diagnóstica, colaboración terapéutica, organización del alta médica y continuación del tratamiento y transferencia en unidad de psiquiatría. Con esto hay que tener cuidado con estos dos últimos puntos, porque muchas veces, y me adelanto porque ya más adelante lo iba a tocar, muchas veces se solicitan interconsultas para que el paciente sea dado de alta. En este caso, no es posible que nosotros le digamos a un servicio de medicina interna, de cardiología, de obstetricia, que pueden dar el paciente alta, porque el alta médica depende del servicio tratante del paciente. Nosotros podemos, en todo caso, lo que dice aquí, la transferencia, una vez superado el cuadro médico, a una unidad de hospitalización psiquiátrica, si así fuera el caso. En muchos casos hay que clarificar en primer lugar la demanda y a veces transformar una petición de derivación a una unidad psiquiátrica en la organización del alta o el tratamiento preciso. Entonces, entrando en materia, ¿están los diagnósticos psiquiátricos sobrevalorados hoy en día en la psiquiatría de enlace? La formación del médico general en residencias de posgrado no está adquiriendo las destrezas mínimas necesarias para tener una orientación clínico-psiquiátrica adecuada. Con el deterioro de la condición académica y sanitaria del país, lamentablemente no escapamos a esta realidad. Hay una formación académica que no está supliendo las necesidades, valga la redundancia, académica, para que el estudiante salga con una formación en psiquiatría lo suficientemente buena como para hacerle frente a una serie de diagnósticos y que encuentren en la psiquiatría de enlace o en la interconsulta un apoyo a lo que ya pudieron haber tenido la opción de diagnosticar. El paciente médico con algún tipo de patología mental continúa siendo estigmatizado en muchísimos casos. Esto no es un secreto para nadie. Creo que los psiquiatras y sobre todo los psiquiatras de enlace debemos ser los adalíes de la defensa en contra de la estigmatización del paciente psiquiátrico. No está claro el concepto de malestar psíquico o psicológico asociado al malestar físico. Para la medicina en general, el fenómeno psíquico, el sufrimiento psíquico es algo etéreo, algo difícil de comprender, ¿no? Entrando en números y en un corte transversal desde el mes de enero hasta la fecha, podemos decir que 6 de cada 10 posibles diagnósticos de depresión no lo son. 3 de cada 10 presuntas agitaciones psicomotrices resultan ser trastornos asociados al dolor o a la ansiedad. 4 de cada 10 diagnósticos de afectación del estado de ánimo resultan en diagnósticos de delirio. 7 de cada diagnóstico de abstinencia no cumple con los criterios mínimos para el diagnóstico. En este punto es importante señalar que no se adquieren durante la carrera los conceptos fundamentales, los conceptos de abstinencia, dependencia y tolerancia no son claros, y esto hace que el diagnóstico de abstinencia sea mal diagnosticado, ¿no? Los diagnósticos de reacción adaptativa y trastorno adaptativo no se hacen adecuadamente por los tratantes. No se entiende el concepto de síndrome general de adaptación ni de respuesta normal al estrés. En este punto esto es importantísimo porque, como todo en la medicina, se requiere de un mínimo de lógica y sentido común. Y aunque mi intención no es ser anecdótico a la hora de hablar en este punto, yo creo que es importante recordar el caso del paciente que va a ser amputado y que horas más tarde de que el tratante le comunica del procedimiento a realizar, el paciente se encuentra desconsolado y llora genuinamente por lo que va a ocurrir. Y se solicita la interconsulta porque el paciente está deprimido. No, hay una respuesta psíquica. Toda acción produce una reacción. En el caso de
de las malas noticias, que además es un apartado en la pasantía de psiquiatría de enlace. Después de la mala noticia va a venir una respuesta emocional, va a venir una respuesta psíquica que hay que entenderla y comprenderla en su justa dimensión. El concepto de alteraciones conductuales o comportamentales es un área ajena a muchos médicos quienes solicitan interconsultas para manejar situaciones que en el contexto hospitalario no terapéutico resultan casi imposibles. En este punto es importantísimo señalar que ojalá la planta física de los distintos servicios asociados al hospital pudieran contar con un área en donde se pudiera establecer un setting. Lamentablemente no lo hay y son pocos los pacientes que pueden desplazarse del servicio tratante al consultorio en el servicio de psiquiatría. Por esto es importantísimo señalar esto porque no todo el tiempo podemos hacer las intervenciones adecuadas. El acto médico de la interconsulta o de la consulta en psiquiatría de enlace, entendiendo el concepto de multidisciplinario, no es ni puede ser aceptado como un requisito protocolar. Ya se los mencionaba antes, no tiene sentido que se espere por psiquiatría para dar de alta al paciente, y esto pasa con muchísima frecuencia. Creo que nosotros tenemos que clarificar este punto a los servicios, al resto de los servicios del hospital, porque no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros dictaminemos un alta en un paciente que estuvo médicamente enfermo. Y si hay una patología psiquiátrica asociada, lo que hay es que explicar que el paciente debe ser egresado con una referencia a psiquiatría. Ninguna actuación médica debe desestimarse. Por supuesto que en este punto es importante porque el mismo respeto que se merece el servicio que solicita la evaluación y la interconsulta es el mismo respeto que nos merecemos los psiquiatras de enlace y el acto médico de responder la interconsulta. El respeto por la especialidad que solicita la opinión experta debe ser el mismo que debe ser otorgado a quien la provee. En este punto es importante y insisto en que tenemos muchos casos en donde se acude a responder la interconsulta y o no están de acuerdo con el diagnóstico que estamos dando, siendo nosotros los expertos en la materia, o no están de acuerdo con la sugerencia. Para cualquiera de los dos casos, el perjudicado normalmente es el paciente. Creo que esto hay que hacerlo ver, y es más un trabajo de enlace con el equipo multidisciplinario que la interconsulta solamente. En este momento tenemos una crisis sanitaria actual en donde el déficit de personal médico, el déficit de personal de enfermería, el mínimo de personal destinado al aseo y mantenimiento de los espacios físicos, el deterioro gradual del que ha venido siendo objeto la academia, son factores que inciden negativamente en el buen desempeño y en la buena respuesta que se le da a la persona que padece de cualquier patología. En esta realidad es prácticamente imposible realizar una atención adecuada, una formación académica de calidad y una respuesta ajustada a las necesidades del sufriente. Por tal motivo, creo que debemos nosotros, los psiquiatras en general, y más aún los psiquiatras de enlace, ser los fieles defensores de la mejor atención posible para nuestros pacientes. No queda más que despedirme. Espero que esta breve charla acerca de la psiquiatría de enlace haya sido del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.